Sección 3. Más allá de la predicción, la inteligencia artificial como navegante de futuros potenciales. Si bien la capacidad de la IA para reconstruir el pasado es impresionante, su potencial para ayudarnos a explorar futuros posibles es quizás aún más cautivador. Los seres humanos somos notoriamente malos para predecir el futuro. Nuestras predicciones a menudo se ven nubladas por nuestros prejuicios y limitadas por nuestra imaginación. La IA, por otro lado, puede analizar grandes conjuntos de datos de tendencias actuales en tecnología, economía, demografía, cambio climático, para modelar una gama de escenarios futuros plausibles. Estos escenarios se pueden recrear en realidad virtual, lo que nos permite experimentar cómo podrían verse y sentirse estos futuros potenciales. Imagínense, por ejemplo, entrar en una simulación de realidad virtual de una ciudad futura diseñada para ser completamente sostenible. Podrían ver edificios cubiertos de granjas verticales, calles llenas de vehículos eléctricos autónomos y drones entregando paquetes con precisión milimétrica. Podrían interactuar con ciudadanos virtuales impulsados por IA, aprendiendo sobre su vida cotidiana, sus esperanzas y sus preocupaciones en este mundo radicalmente diferente. Una experiencia así podría ser increíblemente poderosa, ya que proporcionaría una visión visceral de las posibles consecuencias de nuestras decisiones actuales. Sin embargo, es importante recordar que estos futuros generados por la IA no son profecías grabadas en piedra, son en cambio herramientas para experimentos mentales, para explorar las posibles ramificaciones de diferentes decisiones y para iniciar conversaciones sobre el tipo de futuro que queremos crear. Al experimentar estos futuros potenciales de primera mano, podríamos comprender mejor los desafíos y las oportunidades que nos esperan y estar mejor equipados para tomar decisiones informadas que den forma a un futuro más deseable para todos. Sección 1. Un tapiz del tiempo. Entrando en mundos históricos inmersivos. Imagínate poniéndote un visor de realidad virtual elegante, el mundo a tu alrededor disolviéndose mientras viajas en el tiempo. El aire se llena con las imágenes y sonidos de una época pasada. Podrías encontrarte en el corazón de la antigua Roma, el suelo retumbando bajo tus pies mientras una procesión de carros pasa a toda velocidad, el aire denso con el aroma de las especias y el murmullo de 1000 conversaciones en latín. O tal vez te transporten al Renacimiento, parado a la sombra del David de Miguel Ángel mientras cincela meticulosamente el mármol, vislumbrando al genio en acción. Este es el atractivo de los viajes en el tiempo con realidad virtual, impulsados por la inteligencia artificial. La oportunidad de salir de las páginas de los libros de historia y entrar en reconstrucciones virtuales meticulosamente elaboradas del pasado. Ya no somos observadores pasivos, relegados a fotografías granuladas y relatos de segunda mano. Nos convertimos en participantes activos, libres de explorar estos mundos perdidos a nuestro propio ritmo, para presenciar la historia desarrollándose ante nuestros propios ojos. Imagínate parado en la cubierta de un galeón del siglo XVI mientras navega hacia una feroz batalla naval, los cañones rugiendo, el olor a pólvora picando en tu nariz. O imagínate en un club de jazz lleno de humo en la Nueva Orleans de los años 20. La música te envuelve mientras ves a un joven Louis Armstrong tocar su trompeta con una pasión incomparable. Estas son solo algunas de las innumerables experiencias históricas que la inteligencia artificial y la realidad virtual podrían dar vida, cada una un portal a otro tiempo y lugar. Más allá del libro de texto, conectando con el pasado de forma personal. Imagínense caminando por las ruinas de Pompeya, no como turistas, sino como residentes en ese fatídico día del año 79 después de Cristo, sintiendo la tierra temblar bajo sus pies mientras el Vesubio erupciona. Una experiencia así podría cambiar para siempre nuestra comprensión de esta tragedia histórica, reemplazando el conocimiento abstracto con una empatía visceral. Pero los viajes en el tiempo con IA y realidad virtual no se tratan solo de revivir eventos históricos importantes. También se trata de comprender la vida cotidiana de quienes nos precedieron. Imagínense paseando por un mercado medieval,
regateando con los vendedores, probando comidas exóticas y escuchando fragmentos de conversaciones sobre las últimas noticias y chismes. Estas interacciones aparentemente mundanas pueden ser increíblemente reveladoras, ofreciendo información sobre las normas sociales, las creencias y las luchas diarias de las personas que vivieron en una época diferente. La capacidad de interactuar con representaciones de figuras históricas impulsadas por IA añade otra capa de profundidad a la experiencia. Imagínense discutiendo filosofía con Sócrates en el Ágora de Atenas o debatiendo política con Thomas Jefferson en Monticello. Si bien estos personajes de IA no tendrían una verdadera conciencia, podrían programarse con una vasta base de conocimientos y la capacidad de participar en conversaciones que suenen naturales. Esto proporciona una visión del entorno intelectual y cultural de su época. Un vistazo más allá del horizonte, visualizando futuros potenciales. Si bien el encanto de revivir el pasado es innegable, el espíritu humano también se siente inherentemente atraído por los paisajes desconocidos del futuro. La inteligencia artificial y la realidad virtual nos ofrecen una oportunidad tentadora para hacer precisamente eso, no a través de bolas de cristal o visiones proféticas, sino a través de simulaciones basadas en datos. Imagínate entrar en un paisaje urbano futurista, construido con materiales bioluminiscentes que responden al ritmo del mundo natural. Sobre ti, vehículos voladores pasan zumbando por el aire, impulsados por fuentes de energía limpia. Mientras caminas por la calle, anuncios holográficos brillan al aparecer, adaptados a tus intereses y necesidades. Esta no es una escena de una película de ciencia ficción, es un futuro potencial, extrapolado de las tendencias actuales en planificación urbana, transporte y tecnología publicitaria. El futuro no es un destino único y predeterminado, es un tapiz tejido con innumerables hilos de posibilidades. Las simulaciones de realidad virtual impulsadas por inteligencia artificial pueden ayudarnos a visualizar estos diferentes caminos, ofreciéndonos un vistazo a una gama de futuros potenciales. Desde sociedades utópicas hasta mundos distópicos, estas simulaciones pueden ayudarnos a comprender el impacto de nuestras decisiones. Navegando lo no escrito. El poder de la decisión en un mañana simulado. El verdadero poder de estas simulaciones del futuro no reside solo en su espectáculo visual, sino en su naturaleza interactiva. Imagínate entrar a una simulación de realidad virtual de un futuro lidiando con los efectos del cambio climático. Se te podría presentar una serie de opciones: invertir en energías renovables, implementar políticas estrictas de emisiones de carbono, reubicar a las comunidades costeras. Cada decisión lleva a un resultado diferente. Una experiencia así podría ser increíblemente impactante, proporcionando una comprensión visceral de la interconexión de nuestras decisiones y las consecuencias a largo plazo que podrían tener. Más allá de los grandes desafíos sociales, la inteligencia artificial y la realidad virtual también pueden ofrecer un vistazo al impacto potencial de las tecnologías futuras en nuestra vida diaria. Imagina entrar en una casa virtual del futuro, donde los electrodomésticos inteligentes anticipan tus necesidades, los robots ayudan con las tareas del hogar y los sistemas de entretenimiento personalizados seleccionan el contenido según tu estado de ánimo y preferencias. Podrías probarte ropa virtual, experimentar con diferentes peinados o incluso someterte a un cambio de imagen virtual, todo impulsado por algoritmos de inteligencia artificial. Sin embargo, es crucial recordar que estas simulaciones, aunque basadas en datos e impulsadas por algoritmos sofisticados, no son predicciones infalibles del futuro. Son, en cambio, experimentos mentales cuidadosamente construidos, diseñados para ampliar nuestra comprensión de lo que podría ser posible. Al sumergirnos en estos posibles mañanas, podemos participar en un diálogo más informado y matizado sobre las implicaciones éticas, sociales y ambientales de las decisiones que tomamos hoy. El futuro sigue sin escribirse, un lienzo enorme sobre el cual nuestras acciones pintarán los próximos capítulos de la historia de la humanidad. La inteligencia artificial y la realidad virtual nos ofrecen un nuevo y poderoso conjunto de herramientas para navegar por este territorio desconocido y dar forma a un futuro que refleje nuestros valores y aspiraciones compartidos. La capacidad de recrear el pasado con tanta nitidez
inevitablemente plantea profundas preguntas éticas. Al encontrarnos en el umbral de una nueva era en la exploración histórica, debemos proceder con cautela, conscientes de las posibles trampas que acompañan a estas tecnologías tan transformadoras. El atractivo de reescribir la historia, de suavizar sus asperezas o remodelar sus narrativas para que se ajusten a nuestras sensibilidades actuales, es una tentación a la que debemos resistirnos. El peligro no reside en la tecnología en sí, sino en su potencial para el mal uso. Imaginen una experiencia de realidad virtual impulsada por inteligencia artificial que distorsiona los eventos históricos, minimizando las atrocidades o glorificando regímenes opresores. Tales manipulaciones, si no se controlan, podrían deformar nuestra comprensión del pasado, erosionando los cimientos mismos de la verdad y la responsabilidad sobre los que se construyen nuestras sociedades. Proteger la integridad de la historia en la era de la inteligencia artificial y la realidad virtual requiere un enfoque múltiple. Los desarrolladores de estas experiencias tienen la obligación moral de ser francos sobre las fuentes de sus datos, los algoritmos que emplean y cualquier posible sesgo. Los educadores y las instituciones deben enfatizar las habilidades de pensamiento crítico, animando a los estudiantes a cuestionar lo que experimentan y a buscar múltiples perspectivas. Esto ayudará a desarrollar una comprensión matizada del pasado. Más allá de las consideraciones éticas sobre la precisión histórica, también debemos lidiar con el posible impacto psicológico de pasar largos periodos inmersos en realidades simuladas. Si bien las experiencias de realidad virtual pueden ser increíblemente atractivas y emocionalmente resonantes, es crucial recordar que estas simulaciones, por muy convincentes que sean, no son la realidad. Pasar demasiado tiempo en mundos virtuales podría llevar a un fenómeno conocido como disociación, un desapego del mundo físico. Imagínense a alguien tan absorto en una recreación virtual de la antigua Roma que le cuesta reintegrarse a su vida actual. Para mitigar estos riesgos es fundamental promover el uso responsable de la tecnología de realidad virtual, establecer límites de tiempo en las sesiones de realidad virtual, incorporar descansos regulares para reconectarse con el mundo físico y participar en conversaciones abiertas sobre las diferencias entre las experiencias virtuales y reales puede ayudar a mantener un equilibrio saludable. Los desarrolladores de experiencias de realidad virtual deberían considerar la incorporación de funciones que recuerden sutilmente a los usuarios su entorno físico, como una suave retroalimentación áptica o señales de audio. Los beneficios potenciales de la inteligencia artificial y la realidad virtual para mejorar nuestra comprensión del tiempo y nuestro lugar dentro de él son inmensos. Sin embargo, estas tecnologías no están exentas de riesgos. Al abordarlas con una perspectiva reflexiva y matizada, podemos aprovechar su poder para iluminar el pasado, explorar el futuro y, en última instancia, enriquecer nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Aunque el concepto de viajes en el tiempo con IA y realidad virtual parezca sacado de una película de ciencia ficción, la tecnología que lo sustenta está sorprendentemente basada en principios del mundo real y herramientas que ya tenemos. En esencia, esta experiencia inmersiva depende de la interacción fluida entre datos, algoritmos e inmersión sensorial. El viaje comienza con los datos, la materia prima con la que se construyen estas cápsulas del tiempo virtuales. Para las simulaciones históricas, estos datos pueden abarcar una gran variedad de fuentes, desde textos antiguos y hallazgos arqueológicos hasta pinturas históricas y partituras musicales. Los algoritmos de IA, actuando como arqueólogos digitales, examinan este tesoro de información, identificando patrones, extrayendo características clave y reconstruyendo una imagen completa del pasado. Este proceso no se trata simplemente de reconstruir digitalmente edificios y paisajes. La IA profundiza más, analizando estructuras sociales, normas culturales y patrones lingüísticos para dotar a estos mundos virtuales de una sensación de autenticidad. Para las simulaciones futuras, las fuentes de datos cambian para abarcar las tendencias actuales en tecnología, demografía, ciencia climática y otros campos. La IA, en este contexto, se convierte en una maestra de la extrapolación, identificando patrones emergentes y proyectándolos hacia adelante para pintar imágenes plausibles de lo que podría deparar el futuro.
el elemento humano, fusionando tecnología con imaginación. Si bien la estructura tecnológica es esencial, es importante recordar que los viajes en el tiempo con IA y RV no se tratan de crear réplicas perfectamente exactas del pasado, ni de predecir el futuro con absoluta certeza. Estas experiencias, en el fondo, se tratan de fomentar la empatía, despertar la curiosidad y ampliar nuestra comprensión de la experiencia humana a través del tiempo. Y ahí es donde entra en juego el elemento humano, el arte de narrar historias, el poder de la imaginación. Los desarrolladores de estas experiencias no simplemente introducen datos en una máquina y presionan un botón. Toman decisiones conscientes sobre qué historias contar, qué perspectivas resaltar y qué aspectos del pasado o del futuro enfatizar. Curan la experiencia del usuario, guiándolos a través de narrativas meticulosamente elaboradas, creando arcos emocionales y fomentando una sensación de asombro y descubrimiento. Piensa en la IA como el arquitecto que traza meticulosamente los planos de estas máquinas del tiempo virtuales, y en la creatividad humana como el diseñador de interiores que infunde a estos espacios personalidad, emoción y una sensación de experiencia vivida. Es la fusión perfecta de estas dos fuerzas, el poder analítico de la IA y el potencial ilimitado de la imaginación humana, lo que hace que los viajes en el tiempo con IA y RV sean una herramienta tan atractiva y potencialmente transformadora para explorar el vasto tapiz del tiempo. La tecnología en sí está en constante evolución, empujando los límites de lo posible. Pantallas de mayor resolución, sistemas de retroalimentación áptica más sofisticados y algoritmos de IA cada vez más inteligentes continuarán desdibujando las líneas entre lo virtual y lo real. Pero a medida que la tecnología avanza, es crucial recordar que el verdadero poder de los viajes en el tiempo con IA y RV no reside solo en su capacidad para replicar la realidad, sino en su potencial para mejorar nuestra comprensión de nosotros mismos, nuestra historia y las decisiones que dan forma a nuestro futuro colectivo. Transformando la educación, de un aprendizaje pasivo a una exploración activa. Imaginen un salón de clases donde las lecciones de historia ya no estén confinadas a libros de texto y conferencias. En cambio, los estudiantes, al ponerse sus visores de realidad virtual, son transportados al mundo antiguo, caminando entre las pirámides de Egipto, presenciando la erupción del monte Vesubio o debatiendo filosofía con Sócrates en el ágora ateniense. Este es el potencial transformador de los viajes en el tiempo con la inteligencia artificial y la realidad virtual en la educación, rompiendo las barreras del tiempo y el espacio para crear experiencias de aprendizaje inmersivas que involucran a los estudiantes a un nivel más profundo y significativo. Durante generaciones, a los estudiantes se les ha enseñado sobre el pasado a través de una combinación de conferencias, libros de texto y algún que otro documental antiguo. Si bien estos métodos tienen sus méritos, a menudo les cuesta capturar la imaginación e involucrar completamente a las mentes jóvenes. La inteligencia artificial y la realidad virtual ofrecen un poderoso antídoto contra esta forma pasiva de aprendizaje, transformando a los estudiantes de receptores pasivos de información en exploradores activos del conocimiento. Imagínense a un estudiante aprendiendo sobre la antigua Roma, no solo leyendo sobre el Coliseo, sino estando virtualmente en su centro, sintiendo el rugido de la multitud mientras los gladiadores se enfrentan en una lucha a vida o muerte. O imagínense una clase de biología donde los estudiantes pueden reducirse al tamaño de una célula, explorando su intrincado funcionamiento interno en 3 dimensiones. Estas experiencias inmersivas tienen el poder de hacer que el aprendizaje no solo sea más atractivo, sino también más efectivo, ya que los estudiantes retienen la información más fácilmente cuando participan activamente en el proceso de aprendizaje. Más allá del entretenimiento, aplicaciones en diversos campos. Si bien la industria del entretenimiento, sin duda, está lista para capitalizar el potencial inmersivo de los viajes en el tiempo con IA y RV, las aplicaciones de estas tecnologías se extienden mucho más allá de los juegos y el entretenimiento. Desde revolucionar la atención médica hasta transformar la forma en que diseñamos las ciudades y abordamos el cambio climático, los viajes en el tiempo con IA y RV tienen el potencial de remodelar una amplia gama de campos.
En la atención médica, por ejemplo, los cirujanos podrían usar simulaciones de RV para practicar procedimientos complejos en un entorno seguro y controlado, perfeccionando sus habilidades sin ningún riesgo para los pacientes. Los estudiantes de medicina podrían usar la realidad virtual para explorar el cuerpo humano con gran detalle, aprendiendo sobre anatomía y fisiología de una manera más interactiva y atractiva. Y los terapeutas podrían usar la realidad virtual para crear entornos inmersivos para tratar fobias, trastorno de estrés postraumático y otras afecciones de salud mental. Más allá de la atención médica, los viajes en el tiempo con IA y RV podrían revolucionar la planificación urbana y la arquitectura. Imaginen a los arquitectos presentando sus diseños a los clientes no como planos estáticos, sino como recorridos virtuales totalmente inmersivos. Los planificadores urbanos podrían usar simulaciones de RV para modelar el impacto de diferentes escenarios de desarrollo, explorando las posibles consecuencias de varios sistemas de transporte, regulaciones de zonificación e iniciativas de sostenibilidad. Esta capacidad de visualizar el futuro de nuestras ciudades con tanto detalle podría conducir a una toma de decisiones más informada y, en última instancia, crear entornos urbanos más habitables, sostenibles y resilientes. La búsqueda del realismo, conquistando los límites de la tecnología. Si bien el potencial de los viajes en el tiempo con IA y RV es enorme, es importante reconocer que la tecnología aún está en su relativa infancia, enfrentando una serie de desafíos que deben abordarse para desbloquear todo su potencial. Uno de los obstáculos más significativos es lograr un realismo verdadero, tanto en términos de fidelidad visual como en la complejidad de la interacción humana dentro de estos mundos virtuales. Los visores de RV actuales, aunque significativamente más avanzados que sus predecesores, todavía luchan por replicar la gama completa de la visión humana. Los límites de resolución pueden crear un efecto de puerta de malla, donde los usuarios perciben un tenue patrón de cuadrícula superpuesto a su campo de visión, rompiendo la ilusión de inmersión. Las limitaciones del campo de visión también pueden restringir la visión periférica, haciendo que el mundo virtual se sienta más como mirar a través de un par de binoculares que habitar un espacio real. Además, simular una interacción humana verdaderamente realista dentro de estos mundos virtuales sigue siendo un desafío formidable. Si bien la IA ha logrado avances significativos en el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento facial, crear personajes virtuales que puedan imitar de manera convincente los matices de la emoción humana, el lenguaje corporal y las dinámicas sociales es una tarea compleja. Los personajes actuales impulsados por IA, aunque son capaces de participar en conversaciones básicas y mostrar una gama limitada de emociones, a menudo no logran transmitir la riqueza y la imprevisibilidad total de la interacción humana. Territorios inexplorados, trazando el rumbo de la innovación futura. Sin embargo, las limitaciones de la tecnología actual no deben confundirse con obstáculos insuperables. El campo de la inteligencia artificial y la realidad virtual se caracteriza por una rápida innovación, con investigadores y desarrolladores que constantemente amplían los límites de lo posible. A medida que la potencia de procesamiento continúa aumentando, los algoritmos se vuelven más sofisticados y nuestra comprensión del cerebro humano se profundiza. Podemos esperar ver avances significativos en el realismo y la inmersión de las experiencias de viaje en el tiempo virtual. Una vía prometedora de investigación es el desarrollo de pantallas de mayor resolución que imiten más fielmente las capacidades del ojo humano. Imaginen cascos de realidad virtual con resoluciones tan altas que el mundo virtual se vuelve indistinguible de la realidad, sin pixelación discernible ni efecto de malla. Tales avances mejorarían significativamente la sensación de presencia, haciendo que los usuarios se sientan realmente transportados a otro tiempo y lugar. Otra área de investigación activa es el desarrollo
de algoritmos de inteligencia artificial más sofisticados, capaces de dotar a los personajes virtuales de mayor profundidad y realismo. Imaginen personajes de inteligencia artificial que no solo puedan comprender y responder al lenguaje natural, sino también interpretar señales sutiles en el tono de voz, las expresiones faciales y el lenguaje corporal, respondiendo con emociones y acciones apropiadas. Tales avances difuminarían las líneas entre las interacciones virtuales y reales, creando experiencias más atractivas y creíbles dentro de estos mundos simulados. El futuro de los viajes en el tiempo, con inteligencia artificial y realidad virtual, está lleno de posibilidades, limitado solo por nuestra imaginación y nuestro compromiso con la innovación responsable. A medida que continuamos ampliando los límites de lo que es tecnológicamente factible, debemos hacerlo con una profunda conciencia de las implicaciones éticas, asegurando que estas poderosas herramientas se utilicen para mejorar nuestra comprensión del pasado, explorar el potencial del futuro y, en última instancia, fomentar una apreciación más profunda de la experiencia humana compartida a través del tiempo. El amanecer de una nueva era, abrazando el poder transformador de los viajes en el tiempo simulados. Mientras nos encontramos en esta confluencia de innovación tecnológica y curiosidad humana ilimitada, es evidente que estamos en la cúspide de una nueva era en nuestra relación con el tiempo. Si bien el sueño de entrar físicamente en una máquina del tiempo y atravesar los siglos puede seguir siendo esquivo por ahora, la convergencia de la IA y la RV nos ofrece algo igualmente profundo: la capacidad de experimentar el pasado y explorar futuros potenciales con una viveza e inmediatez que las generaciones anteriores solo podían soñar. Esto no se trata simplemente de entretenimiento, aunque el valor del entretenimiento es innegable. Se trata de ampliar nuestra comprensión de la historia, profundizar nuestra empatía por aquellos que nos precedieron y lidiar con las posibles consecuencias de nuestras decisiones a medida que navegamos por un futuro cada vez más complejo e incierto. Se trata de transformar la educación de un proceso pasivo de absorber información a un viaje activo de descubrimiento y exploración. Imaginen un mundo donde las lecciones de historia ya no se limitan a libros de texto y conferencias, sino que cobran vida a través de experiencias inmersivas de RV que transportan a los estudiantes al Coliseo, la Gran Muralla China o las calles de la antigua Pompeya. Imaginen museos donde los visitantes pueden interactuar con representaciones de personajes históricos impulsadas por IA, entablando conversaciones sobre sus vidas, sus creencias y los eventos que moldearon su mundo. Imaginen a los planificadores urbanos utilizando simulaciones de RV para modelar el impacto de diferentes escenarios de desarrollo urbano, visualizando las posibles consecuencias de sus decisiones antes de que comience cualquier construcción física. Un viaje sin fin, los horizontes en expansión de la IA y la RI. Las aplicaciones potenciales de los viajes en el tiempo con IA y RV son tan vastas y variadas como la imaginación humana misma. A medida que la tecnología continúa evolucionando a un ritmo exponencial, podemos esperar ver usos aún más innovadores y transformadores en los años venideros. Imaginen, por ejemplo, usar la IA y la RV para crear documentales históricos personalizados, adaptados a sus intereses específicos y estilo de aprendizaje. O imaginen aplicaciones terapéuticas que permitan a las personas confrontar traumas pasados o explorar posibles escenarios futuros en un entorno seguro y controlado, guiados por terapeutas impulsados por IA. Las posibilidades son realmente ilimitadas. Sin embargo, como con cualquier tecnología poderosa, es crucial que procedamos con entusiasmo y una buena dosis de precaución. La capacidad de recrear el pasado y simular el futuro con tanto realismo plantea importantes consideraciones éticas. Debemos estar atentos para protegernos contra el potencial de revisionismo histórico, asegurándonos de que estas tecnologías se utilicen para iluminar el pasado, no para distorsionarlo. También debemos ser conscientes del impacto psicológico potencial de la inmersión prolongada en mundos virtuales, estableciendo pautas para un uso responsable y fomentando conversaciones abiertas sobre las diferencias entre las experiencias simuladas y la vida real. El viaje al pasado y la exploración del futuro a través de la IA y la RV apenas están comenzando. Es un viaje que promete desafiar nuestras suposiciones,
encender nuestra imaginación y reformular nuestra comprensión de lo que significa ser humano en un mundo donde los límites del tiempo y el espacio son cada vez más fluidos.